Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo video de la materia de matemáticas. En esta ocasión, el tema son las sucesiones compuestas. Bien, primeramente, ¿qué es una sucesión? Bueno, pues una sucesión es un conjunto ordenado de elementos que pueden aumentar o disminuir de acuerdo a un patrón. Bien, a estos elementos de la sucesión se les llama términos. Esto ya es un tema de tercer grado, entonces no debemos de batallar con esto. Y aquí les muestro un ejemplo de una sucesión, o sea, un conjunto de números que van aumentando o van disminuyendo según una cantidad ordenada, una cantidad invariable, o sea que siempre se le va aumentando la misma cantidad. Se supone que en tercer grado vimos este tema y se hicieron muchos ejercicios de esto. Bien, entonces vamos a recordar, porque ya pasó mucho tiempo de eso, dijimos que cada elemento o cada número es un término. Y menciono la palabra elemento porque las sucesiones no nada más son números. Pero bueno, vamos hasta aquí. El primer término, entonces, es el número 3. El segundo término es el 5. El tercer término es el 7. El cuarto término es el 9. Y le podemos seguir y seguir y seguir y seguir si le vamos aumentando la misma cantidad que se ha ido aumentando en esta sucesión. Que por cierto, bueno, los tres puntitos indican que la sucesión continúa hasta donde quieras, porque los números son infinitos y las sucesiones también. Entonces, ¿cuánto es lo que ha estado aumentando? Si del 3 al 5 son 2, del 5 al 7 son 9 y del 7 al 9 son 2, entonces la regularidad o el patrón de esta sucesión es que aumenta 2. Recuerden que también puede restarse. Bien. Más ejemplos de sucesiones simples. Los elementos o términos pueden ser números, pueden ser letras, que vemos aquí el primer ejemplo que ya puse, de 3, 5, 7, 9. Las letras, y vemos que empezamos con una A, después 3A y después 5A. Quiere decir que la sucesión es 1, 3, 5. Va aumentando igual de 2 en 2. Y también puede ser figuras. Y vemos aquí la figura 1 o término 1, 2, 3, 4. Y vemos que aquí se lo aumentaron. Del 1 pasó al 4 y del 4 pasó al 9 y del 9 pasó al 16. Bueno, ahí vamos a ir viendo cuánto es lo que van aumentando estas sucesiones. ¿Qué pasó? Se le aumenta una fila arriba y una fila a un lado. ¿Se fijan? Aquí arriba y a un lado, y para llenarlo pusimos uno más. Y aquí igual. Dos arriba, dos a un lado y la huerfanita. Igual aquí, ya que tenemos le aumentamos otra fila arriba y al lado. Esa es la sucesión o esa es la regularidad o patrón que estamos llevando. Agregarle una fila arriba y al lado. Fíjense que no nada más los patrones o las regularidades van a ser cantidades en sí, sino también alguna indicación, como en este caso es agrega una fila arriba y una a un lado. Bien, bueno, esto es bien facilito, esto es de tercer año. Vamos a pasar a lo de cuarto, sucesiones compuestas. Y vemos, chicos, en las anteriores y en esta diapositiva que dice copia en tu cuaderno, así que si quieren, entre cada diapositiva van parando y van copiando, o lo copiamos hasta el final, como ustedes quieran. Bueno, aquí vemos una sucesión media rara. Empezamos con un 3 y luego con un 2 y luego el 5 y otro 5. Está complicado esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de sucesión es esta?
Bueno, pues es una sucesión completa. Les voy a explicar por qué. Una sucesión compuesta se incluyen dos colecciones de números que actúan de manera independiente. O sea, que en cada sucesión hay un patrón distinto, o sea, uno para una sucesión y otra para otro. En estas sucesiones aparecen patrones con una misma operación o también puede ser con distinta operación. Bueno, si se fijan, aquí tengo los números con dos colores. Unos son rojos y unos son azules. Bien, los números en color rojo pertenecen a una sucesión y los números en color azul pertenecen a otra. Regularmente están intercalados. Empezamos con un número de una sucesión y luego con el de otra y luego con el de la primera y con el de la segunda y la primera y la segunda y así nos vamos, ¿sí? Vamos poniendo un número de cada sucesión, obviamente en orden. Bien, el primer término, en este caso, corresponde a la sucesión 1. El segundo término, que es el 2, es el segundo término en toda la numeración, pero es el primer número de la segunda sucesión. El tercer término, en general o en todo, es el segundo de la primera sucesión. Sé que suena trabalenguas, pero así es. ¿Sí? El cuarto número es el segundo de la segunda sucesión. ¿Sí? Por eso lo marqué con colores para que fuera un poquito menos complicado. Y así se va sucesivamente. La regularidad o patrón son dos regularidades. En la sucesión 1 va aumentando de 2 en 2, que es la que pusimos del primer ejemplo, y en la sucesión 2 va aumentando de 3 en 3. Si lo observamos, primero tenemos el 2 y luego el 5, y la diferencia entre ambos pues es 3. Y si al 5 le agrego 3, pues es 8. Y si al 8 le agrego 3 es 11, y así sucesivamente nos vamos. Bueno, aquí tengo más ejemplos de sucesiones. Vemos que es una sucesión con figuras. Tenemos el primer término, que son 2 rombos. El segundo término, que son 8 palitos. El tercer término, que son 4 rombos. El cuarto término, 10 palitos. El quinto término, 6 rombos. Y el sexto, 12 palitos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es pues ver cómo fue aumentando. Vemos que en la primera sucesión, que es la de los rombos, primero hay 2 y luego 4 y luego 6. Quiere decir que se le van aumentando 2 rombos cada vez y así llegamos al término 7, donde hay 8 rombitos. Después nos fijamos que en la segunda sucesión, que empieza con el término 2, hay 8 y luego 10 y luego 12. Entonces, por lógica, el siguiente término va a ser 14. Tenemos aquí 14 palitos. Después seguimos con 10 rombos, 16 palitos. ¿Sí? Así se completan o se contestan las sucesiones. Siempre debemos de tener mucho cuidado de poner atención cuando son sucesiones compuestas. Los números pares, como los números nones, como el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, pertenecen a la misma sucesión y los números pares, como la de las rayitas, pertenecen a otra sucesión. Siempre, siempre, siempre. El primer término es el primero de una sucesión y el segundo término es el primero de la otra sucesión. Ahora sí, les muestro otro ejemplo con números, porque con figuras es bien fácil. Vemos que hay 5, 7, 8, 12 y decimos, ah caray, ¿por qué 7, 8 están juntos, luego 12 y se regresa al 11?
Pues porque cuando vemos que no hay una congruencia entre la numeración, entonces estamos hablando de una sucesión compuesta y vemos que sí, que está la sucesión 1 y la 2. La primera empieza con el 5 y la segunda empieza con el 7. Y bueno, una forma de responder esto cuando estamos trabajando en el cuaderno o en el libro es encerrar los términos de la primer sucesión. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya encerré el 5, el 8, el 11. Recuerden que nos vamos saltando uno. ¿Sí? Del 11 me paso al 14, luego al 17, 20, 23 y 26. Todos estos que acabo de marcar en verde corresponden a la primer sucesión. Entonces, aquí lo que voy a hacer es anotar los números que encerré con verde sobre la línea. ¿Sí? Y por ejemplo, el número 7, 12, 17, 22, 27, 32 y 37 son de la segunda sucesión, que los vemos que ya están aquí anotaditos. ¿Sí? Y ya anotamos los de la primera, 5 que ya está aquí, el 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. ¿Sí? Recuerden, esto es bien importante, siempre nos saltamos uno para llegar al segundo término o al siguiente término de una sucesión. Y la segunda sucesión siempre empieza con el segundo término. Bien, tenemos otra sucesión ahora con figuras. Aquí es más fácil, ocurre exactamente lo mismo. Aquí son puros círculos, obviamente la primera sucesión empieza en círculos, anotamos todos los círculos y en la segunda, pues anotamos los triángulos. Bueno, ya vimos ejemplos de sucesiones compuestas con la misma operación. Ahora vamos a ver uno donde hay operaciones diferentes. Vamos a ver esto. Primero ya sabemos, del primero nos saltamos al tercero, luego al quinto, al séptimo y al noveno. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que del 54 pasa al 50, luego al 46, al 42 y al 48. Vemos que va disminuyendo. Ahora, bueno, esos ya son los del primer término. Vamos con el segundo. Empieza en el segundo término, o sea, en el 30, al 36, al 42, al 48. Y bueno, ya vimos que en la primera sucesión iba disminuyendo el número. Si de 54 pasó a 50, obviamente se le quitó 4. Y si al 50 le quito 4, pues me quedan 46 y sucesivamente. En cada caso se le fue restando 4. Y en la segunda sucesión se le aumentó 6. De 30 a 36, 42, 48. ¿Sí? No pasa nada. Si hay una sucesión que una suba y la otra baje de numeración, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Es válido. Aquí lo importante es que siempre tengamos cuidado en tomar los términos correctos de cada sucesión, porque si no nos vamos a hacer bolas. Bueno, el patrón en este caso, la primera sucesión disminuye 4 y la segunda aumenta 6. Bueno, aquí tenemos entonces ahora las consignas de nuestro libro de texto. Vamos a empezar con el desafío 8, que se llama ¿y ahora cómo va? Y vemos, bueno, esos ya se me quedaron ahí, no las borré. Dice que encontremos los elementos faltantes en las sucesiones. Vemos que empieza con un cuadrado y después con un triángulo. Obviamente estas sucesiones con cuadrados, pues todos los cuadros son la primera sucesión y todos los triángulos son la segunda. Vemos que los cuadrados
En el tercer término aumentó a 2. De 1 más 2 son 3. Y 3 más 2 son 5, 7. Teníamos un espacio en blanco, pero como ya vimos que va aumentando de 2 en 2, pues obviamente aumenta 9, ¿verdad? Y los triángulos aumentó 1 en la segunda sucesión, o en el segundo término de esa sucesión. De haber solamente un triángulo, ahora hay 2. Primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿sí? Aquí vamos viendo todos los términos para no equivocarnos. Y aquí vamos viendo la numeración de cada uno o la cantidad de cuadritos que tiene la primera sucesión, que son todas en rojo. Y vemos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Sí? Vemos que aumenta de 2 en 2. Y en el segundo término, dijimos que se le agregó a 1. Entonces, en el siguiente espacio donde hay que colocar los triángulos, pues debe de haber 3. Después en el octavo hay 4. En el siguiente, pues debe haber 5. En el siguiente debe haber 6. ¿Sí? Solamente se van agregando las cantidades según la diferencia que haya entre el primer término y el segundo de cada sucesión. La siguiente actividad nos dice que debemos encerrar en un círculo las figuras que forman parte de la sucesión anterior e indiquen qué lugar ocupan. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, chicos, aquí les tengo que decir que tenemos que continuar escribiendo las sucesiones. Si en la página anterior anotamos término 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y nos quedamos hasta el 13, pues hay que escribir 14, 15, 16, 17, 18, etcétera. ¿Sí? E ir anotando los números que quedaban. ¿Sí? Como en el término 12, que corresponde a la segunda sucesión, la de los triángulos, nos hayamos quedado en 6, pues en la siguiente término de esa sucesión, pues iba a haber 7, porque se iba aumentando de 1 en 1. Y en la siguiente debería haber 8. Y vemos aquí el 7 y el 8 en color verde de la segunda sucesión. Bien. Entonces, primeramente, hay que seguir anotando los términos y contar también cuántos elementos hay en cada una de las figuras ya formadas. Ya vimos que en la primera hay 21 términos, luego hay 10, 17 y 10. ¿Sí? Entonces nos tenemos que fijar muy bien cuáles sí pueden pertenecer a la sucesión, pero para eso tenemos que seguirle. Yo me quedé hasta el 17, ustedes le pueden seguir a ver si el 21 entra, a ver si el 10 entra o el 17 entra. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, cuál es el correcto, en este caso de los triangulitos, porque les he de decir que los dos tienen la misma cantidad, pero solamente uno es el correcto, el otro está equivocado. Espero la atinen. Y del 17 y el 21, bueno, ustedes me dirán si entran o no entran en la secuencia de los cuadritos. Recuerden ahí, encierren en un círculo los que sí pertenezcan a la secuencia. Y vamos ahora al desafío 9, que dice cuáles faltan. Y aquí vamos a trabajar con sucesiones numéricas. Y nos pide que encontremos los elementos que faltan en las siguientes sucesiones. Y vemos que es la sucesión 1, que está encerrado el 1 y está encerrado el 5. Quiere decir que es una sucesión compuesta
y que tenemos que ir encerrando los números, tenemos que ir encerrando los numeritos que pertenecen a la misma, en este caso el 5, ya está el 8, el 11, el 18, el de la segunda rayita, etcétera. ¿Sí? Y pues ustedes ya encontrando cuál es el patrón, si aumenta o disminuye y cuánto, pues ya van a ir encontrando los números que faltan, ¿sí? Esto pues esto es igual a lo que ya les he explicado ahorita en el video. Vemos ahí el 1 al 5 y del 3 al 8 es la segunda sucesión, 3, 8, 13, 18, etcétera. Y pues igual vemos que en la página anterior llega hasta cierta cantidad de términos, ¿sí? Recuerden que los términos se van contando igual. El 1 es el primer término, el 3 el segundo, el 5 el tercero, el 8 el cuarto y el otro 8 es el quinto, etcétera, ¿sí? Esos son los términos y aunque sean de diferente sucesión, en ese orden van. Entonces, nosotros vamos a contestar esta parte y si es necesario, le vamos a seguir con las sucesiones porque nos pregunta que cuáles son los números que deben de ir en el término o en el lugar 40 y 41 y cuál es la regla en la que, ¿cómo dice? ¿Cuál es la regla o el patrón que siguen las sucesiones? Y pues bueno, esa es toda la actividad. Espero no tengan ninguna duda y puedan realizarla. Solamente se trata de poner mucha atención a lo que estamos haciendo o estamos contando o estamos analizando, ¿sí? No es difícil, solamente requiere atención. ¿Sí? Sé que lo van a lograr y espero ver sus resultados muy buenos y nos vemos en el próximo video.